¿Qué pasaría si te dijera que mientras duermes, Dios puede estar hablándote? Que en esos momentos en los que crees que solo estás descansando, el cielo puede estar revelándote secretos sobre tu vida, advirtiéndote de peligros, confirmándote un propósito o mostrándote el camino que debes seguir. Los sueños no son simples imágenes sin sentido. En la Biblia, fueron el canal que Dios usó para cambiar destinos, para advertir a reyes, para preparar a sus escogidos y para traer respuestas en los momentos de mayor incertidumbre. José soñó con su destino mucho antes de que se hiciera realidad. Daniel recibió en sueños revelaciones que impactaron la historia de los imperios. Y José, el esposo de María, solo aceptó su llamado como protector del Salvador porque un ángel de Dios se lo reveló en sueños. Ahora, piensa en esto. Si Dios habló a través de sueños en la antigüedad, ¿por qué no habría de hacerlo hoy? Y si esa imagen que viste mientras dormías no era una simple fantasía, sino un mensaje del cielo esperando ser interpretado? ¿Y si en ese sueño que no puedes olvidar hay una clave para tu vida, una respuesta que llevas tiempo buscando? No es casualidad que estés aquí. Tal vez este sea el momento en el que debas abrir los ojos a lo que Dios te ha estado diciendo en la noche. Tal vez has estado ignorando señales, dejando pasar advertencias o subestimando sueños que podrían cambiarlo todo. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo los sueños pueden revelar tu verdad más profunda, cómo Dios los usa para hablarte, lo más importante, cómo aprender a interpretarlos para que no se pierda el mensaje que el cielo tiene para ti. No te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la revelación que estabas esperando. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido un misterio que ha intrigado a la humanidad. Muchas personas los consideran simples reflejos de la mente, pero en la Biblia, los sueños son mucho más que imágenes pasajeras de la noche. Son un canal divino a través del cual Dios habla, advierte y revela verdades ocultas. A lo largo de las Escrituras, encontramos evidencia de cómo el Creador ha utilizado los sueños para manifestar su voluntad y dirigir los pasos de su pueblo. Dios nos habla de muchas maneras, pero con frecuencia, su voz es ignorada por la distracción de la vida cotidiana. Sin embargo, en los momentos de descanso, cuando el cuerpo se relaja y la mente deja de resistirse, Él elige comunicarse con nosotros a través de sueños y visiones. La Biblia lo deja claro cuando dice: porque Dios habla de una manera y de otra, pero el hombre no entiende. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job capítulo 33 versículo del 14 al 16. En estos momentos de vulnerabilidad, Dios siembra mensajes que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Los sueños que provienen de Dios no son fruto del azar. Son estratégicamente diseñados para revelar verdades que, de otro modo, pasarían desapercibidas. En muchas ocasiones, estos sueños han sido advertencias para prevenir el desastre, como cuando Dios advirtió a Faraón sobre los 7 años de hambre y abundancia en Egipto. Otras veces, han sido confirmaciones de un destino divino, como ocurrió con José, quien soñó con su futuro liderazgo mucho antes de que se convirtiera en realidad. Pero no todos los sueños tienen un origen divino. La mente humana es capaz de producir imágenes basadas en preocupaciones, deseos y temores. Por eso, es fundamental aprender a discernir entre un sueño que proviene de Dios y uno que es simplemente resultado de nuestras emociones. La Biblia nos advierte, porque en la multitud de los sueños y en muchas palabras, también hay vanidad. Mas tú, teme a Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 7. Esta verdad nos recuerda que no todo lo que soñamos tiene un significado profundo, pero cuando un sueño es de Dios, su impacto es innegable. El poder de los sueños no solo radica en su mensaje, sino en la forma en que transforman a quienes los reciben. Muchos personajes bíblicos vieron sus vidas cambiar completamente a partir de un sueño revelador. Desde Jacob, que vio la escalera al cielo, hasta Daniel, que interpretó visiones que marcaron el destino de reinos enteros. Cada sueño divino tenía un propósito: guiar,
advertir, instruir o consolar. Si Dios usó sueños para comunicarse con su pueblo en el pasado, ¿por qué no lo haría hoy? La Escritura es clara al decir: acontecerá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos capítulo 2 versículo 17. Esto significa que los sueños siguen siendo una herramienta poderosa de revelación para aquellos que buscan a Dios con un corazón dispuesto. Los sueños pueden ser una brújula para tu vida, una revelación de tu propósito y un llamado a cambiar el rumbo antes de que sea tarde. No los ignores. Dios aún habla a través de ellos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? A lo largo de la Biblia, los sueños han sido el medio a través del cual Dios ha revelado su voluntad, advertido sobre peligros inminentes y anunciado grandes destinos. No son simples fragmentos de la imaginación humana, sino herramientas divinas que han cambiado la historia de personas, naciones y generaciones enteras. Cada vez que Dios se ha manifestado a través de un sueño, ha dejado una marca imborrable en la vida de quien lo ha recibido. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de José, el soñador. Desde su juventud, Dios le mostró en sueños que tenía un propósito mayor, un destino que lo llevaría a una posición de autoridad. Sin embargo, su camino no fue fácil. Sus propios hermanos, cegados por la envidia, lo vendieron como esclavo, pensando que con ello destruirían sus sueños. Pero lo que ellos no sabían era que cuando un sueño viene de Dios, nada ni nadie puede impedir su cumplimiento. Años después, José se convirtió en gobernador de Egipto, y su don de interpretar sueños lo llevó a salvar a naciones enteras del hambre. Lo que parecía una desgracia fue en realidad el cumplimiento de un propósito divino. Entonces Faraón dijo a José: he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Génesis capítulo 41 versículo 15. Dios usó los sueños para posicionar a José en el lugar correcto, en el momento adecuado. Otro hombre que entendió el poder de los sueños fue Daniel. En una época en la que los reyes confiaban en magos y adivinos, Daniel se destacó porque su conocimiento no venía de los hombres, sino de Dios. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, pero nadie podía explicarle su significado. Solo Daniel, guiado por el Espíritu de Dios, pudo revelarle el mensaje oculto en su sueño, la profecía de los imperios que gobernarían la tierra. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel capítulo 2 versículo 19. Este episodio no solo mostró el poder de los sueños, sino que demostró que Dios es quien da la sabiduría para entenderlos. Los sueños no solo marcaron la historia del Antiguo Testamento, sino que también tuvieron un papel clave en el nacimiento de Jesús. José, el esposo de María, recibió instrucciones divinas a través de sueños. Fue en un sueño donde un ángel le reveló que debía tomar a María como esposa, asegurándole que el niño que llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Fue también en un sueño donde Dios le advirtió que debía huir a Egipto para salvar la vida de Jesús del cruel decreto de Herodes. Pero después de haber sido advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo capítulo 2 versículo 12. Sin estos sueños, la historia de la humanidad podría haber sido completamente diferente. A lo largo de la historia bíblica, cada sueño revelado por Dios tenía un propósito claro: guiar a su pueblo, advertir del peligro o anunciar su plan. Dios no da sueños sin razón. Si habló a José, a Daniel y a tantos otros a través de sueños, ¿por qué no habría de hacerlo contigo? La pregunta no es si Dios sigue hablando en sueños, sino si estás preparado para escuchar y actuar según lo que Él revele. Dios nunca habla sin propósito. Cuando le envía un sueño con un mensaje, también provee la manera de entenderlo. Sin embargo, no todos los sueños son de origen divino. Algunos son el reflejo de nuestras preocupaciones diarias,
Otros son simplemente pensamientos dispersos de nuestra mente, pero hay sueños que llevan una marca inconfundible de Dios. La clave está en aprender a discernir y a interpretar correctamente los sueños que vienen del cielo. La Biblia nos muestra que la interpretación de los sueños no es un arte humano, sino un don de Dios. José, el hijo de Jacob, entendió esta verdad cuando fue llamado para descifrar el sueño del faraón. Su respuesta fue clara y poderosa. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Génesis capítulo 40 versículo 8. No se trata de adivinación, superstición o métodos humanos, sino de una revelación directa de Dios para aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar. Dios no habla en sueños con palabras simples, sino con símbolos, figuras y metáforas. En la Biblia, encontramos que los sueños pueden estar llenos de elementos con significados profundos. En el caso de Nabucodonosor, su sueño contenía una gran estatua con diferentes materiales, cada uno representando un reino. En el sueño del faraón, las vacas gordas y las vacas flacas simbolizaban años de abundancia seguidos por años de escasez. Estos ejemplos nos enseñan que la interpretación de los sueños requiere revelación y no solo lógica humana. La clave para interpretar los sueños es buscar a Dios en oración y meditar en su palabra. Cuando Dios da un sueño, también provee la forma de entenderlo, pero muchas veces requiere que la persona busque activamente su significado. La Biblia dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías capítulo 33 versículo 3. No basta con tener un sueño. Es necesario clamar a Dios para obtener la interpretación correcta. Pero también es importante recordar que no todos los sueños deben ser tomados como mensajes de Dios. La Escritura advierte sobre la necesidad de discernimiento, porque en la multitud de los sueños y en muchas palabras, también hay vanidad. Mas tú, teme a Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 7. No todo lo que soñamos tiene un significado espiritual profundo. Algunos sueños son solo producto del cansancio, la ansiedad o las emociones del día. La diferencia entre un sueño ordinario y un sueño divino es el impacto que tiene en nuestra vida y la confirmación que Dios nos da a través de su Espíritu. Cuando un sueño es de Dios, su mensaje es claro y deja una impresión en el corazón. Puede venir con paz o con una convicción que no se disipa fácilmente. Dios no da sueños para generar confusión o temor sin propósito, sino para guiar, corregir y edificar. A lo largo de la historia bíblica, los sueños divinos siempre llevaron a una acción. A José le revelaron su destino. A Daniel le dieron sabiduría para interpretar visiones. A los magos les advirtieron que no regresaran a Herodes. Un verdadero sueño de Dios no deja a la persona igual, sino que la impulsa a un cambio, a una decisión o a una preparación. Si has recibido sueños que te han marcado, es tiempo de buscar su significado en la presencia de Dios. No busques respuestas en fuentes humanas o en supersticiones, sino en aquel que da los sueños y las interpretaciones. Dios sigue hablando a través de los sueños, pero solo aquellos que tienen un corazón dispuesto podrán entender lo que Él está revelando. Dios no deja a su pueblo en la oscuridad. A lo largo de la historia, ha usado los sueños como una herramienta para advertir sobre peligros, corregir caminos equivocados y confirmar su propósito en la vida de sus hijos. Cuando Dios da un sueño con un mensaje claro, lo hace porque hay algo que necesita ser revelado antes de que sea demasiado tarde. Ignorar un sueño divino puede significar perder una advertencia crucial o dejar pasar la confirmación de una promesa. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios intervino mediante sueños para evitar tragedias. Un ejemplo claro es el de Abimelech, el rey que, sin saberlo, había tomado a Sara, la esposa de Abraham. Dios le advirtió en sueños que si no la devolvía, enfrentaría graves consecuencias. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: «He aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Génesis capítulo 20 versículo 3. Esta advertencia fue tan poderosa que Abimelech obedeció de inmediato, evitando así el juicio de Dios sobre su vida. Del mismo modo,
Dios advirtió a los sabios de Oriente en sueños para que no regresaran a Herodes, quien intentaba matar al niño Jesús. Pero después de haber sido advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo capítulo 2 versículo 12. Gracias a este sueño, Jesús fue protegido de un enemigo que quería destruirlo antes de que cumpliera su propósito. Dios sigue actuando de la misma manera hoy, alertando a sus hijos cuando hay amenazas ocultas o decisiones que podrían llevarlos a la ruina. Pero los sueños no solo vienen como advertencias, sino también como confirmaciones divinas. Muchas veces, cuando una persona está en un momento de duda o incertidumbre, Dios usa un sueño para reafirmar lo que ya ha hablado. En la Biblia, vemos cómo el propio Dios confirmó su propósito en la vida de personas a través de los sueños. A José, el esposo de María, le confirmó en sueños que debía tomarla como su esposa y que el hijo que llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo capítulo 1 versículo 20. Sin esta confirmación, José habría actuado con incertidumbre, pero el sueño le dio la seguridad que necesitaba para obedecer sin temor. Los sueños de Dios traen claridad en momentos de confusión. Son un testimonio silencioso, pero poderoso, de que Él sigue guiando y cuidando a quienes le buscan. A lo largo de la historia, muchas personas han recibido respuestas a oraciones a través de un sueño. Dios usa este medio para dar dirección cuando todo parece incierto, para advertir cuando hay peligro y para confirmar cuando su voluntad ya ha sido revelada pero aún hay dudas en el corazón. Si Dios te ha hablado en sueños, no ignores su mensaje, ya sea una advertencia para alejarte de un camino peligroso o una confirmación para dar un paso de fe. Su voz en los sueños es una señal de que Él sigue dirigiendo tu vida. No todo sueño tiene un significado profundo, pero cuando Dios habla, su mensaje es claro y deja una marca imborrable en el espíritu. La pregunta no es si Dios sigue hablando en sueños, sino si estás dispuesto a escuchar y actuar conforme a lo que Él te ha revelado. Cuando Dios habla a través de un sueño, no lo hace por casualidad. Su propósito es claro: guiar, advertir, instruir o confirmar su voluntad en la vida de quien lo recibe. Pero recibir un sueño de Dios no es suficiente. La diferencia entre aquellos que ven el cumplimiento de la revelación y los que la dejan pasar radica en cómo responden al mensaje que han recibido. El primer paso después de recibir un sueño divino es no ignorarlo. Muchas veces, la mente humana tiende a descartar lo que no entiende. Pero cuando un sueño proviene de Dios, deja una impresión profunda en el corazón. No es un pensamiento pasajero ni una simple imagen sin sentido. Es un mensaje con un peso espiritual que, cuando se ignora, puede hacer que una oportunidad de dirección o advertencia se pierda. La Biblia muestra que cada vez que Dios dio un sueño con un mensaje claro, la persona que lo recibió tuvo que actuar. José, el esposo de María, no dudó cuando Dios le habló en sueños. Se levantó y obedeció sin cuestionar. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Mateo capítulo 1 versículo 24. No esperó confirmaciones externas ni consultó con otros para ver si su sueño era real. Entendió que cuando Dios habla, lo hace con un propósito que debe cumplirse sin demora. Pero actuar después de un sueño de Dios no significa apresurarse sin dirección. Es crucial buscar confirmación en su palabra y en la oración. Dios nunca se contradice, y un sueño que proviene de Él siempre estará alineado con su voluntad revelada en la Biblia. La Escritura dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Esto significa que, antes de tomar decisiones, es fundamental afinar el oído espiritual y discernir el tiempo y la manera en que Dios quiere que se actúe. Algunas revelaciones requieren acción inmediata, como cuando Dios advirtió a José que huyera con María y Jesús para protegerlo de Herodes. Otras, en cambio,
requieren paciencia y preparación, como los sueños de José en el Antiguo Testamento, que tomaron años en cumplirse. Esto nos enseña que no todos los sueños de Dios son para ejecutarse de inmediato. A veces, son una preparación para lo que vendrá, una señal para fortalecernos en la espera. Una de las mayores claves para actuar después de recibir un sueño de Dios es no permitir que el miedo o la duda lo apaguen. Muchas personas han recibido sueños poderosos, pero nunca los vieron cumplirse porque dudaron, esperaron demasiado o simplemente no creyeron en lo que Dios les mostró. La Biblia dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 19 al 21. Esto significa que no se debe descartar un sueño solo porque parece imposible o porque no encaja con la lógica humana. Lo que Dios habla en sueños muchas veces supera el entendimiento natural. Cuando un sueño de Dios es recibido con fe y obediencia, se convierte en un punto de transformación. Puede ser la respuesta que alguien ha estado esperando, la advertencia que evitará un desastre o la confirmación que dará el valor para tomar una decisión crucial. Pero si no se actúa, el propósito del sueño puede perderse. Dios no habla en vano. Si ha depositado un sueño en tu corazón, es porque tiene un plan que quiere revelar. La pregunta es: ¿estarás listo para obedecer cuando Él hable? Cuando Dios habla a través de sueños, su mensaje es claro, pero la interpretación equivocada puede llevar a caminos de confusión, decisiones erróneas e incluso alejamiento de su voluntad. La Biblia nos muestra que no todos los sueños deben tomarse literalmente, ni deben ser interpretados según el deseo humano. Comprender el verdadero significado de un sueño requiere sabiduría, discernimiento y, sobre todo, la guía del Espíritu Santo. Uno de los mayores peligros de malinterpretar un sueño es actuar impulsivamente sin buscar confirmación en la palabra de Dios. Muchas personas han tomado decisiones precipitadas creyendo que un sueño era una instrucción directa, cuando en realidad era solo una advertencia o un proceso de preparación. La Biblia advierte sobre esto cuando dice: porque en la multitud de los sueños y en muchas palabras, también hay vanidad. Mas tú, teme a Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 7. No todo lo que soñamos es una señal para actuar de inmediato, y no todo lo que sentimos en un sueño significa que viene de Dios. Otro riesgo grave es interpretar un sueño basándose en emociones personales y no en la dirección de Dios. La mente humana es capaz de crear imágenes basadas en temores, deseos y experiencias previas. Si una persona desea algo intensamente, su subconsciente puede producir sueños relacionados con ese deseo, pero eso no significa que sea la voluntad de Dios. En Jeremías capítulo 23 versículo 16, la Escritura advierte: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahvé. Esto nos recuerda que no debemos aferrarnos a interpretaciones que simplemente refuercen lo que queremos escuchar, sino buscar el verdadero significado según la voluntad de Dios. En la historia bíblica, hay ejemplos de personas que malinterpretaron los sueños y sufrieron las consecuencias. Los hermanos de José, al escuchar sus sueños sobre las gavillas inclinándose ante él, creyeron que estaba buscando engrandecerse sobre ellos y lo vendieron como esclavo. Sin embargo, lo que no entendieron es que su sueño no era una exaltación personal, sino una revelación del plan de Dios para salvar a su familia en el futuro. Esta mala interpretación los llevó a actuar en contra de un propósito divino, aunque al final Dios usó todo para cumplir su voluntad. El peligro de una mala interpretación no solo afecta a quien recibe el sueño, sino también a quienes lo escuchan. Hay personas que han sido engañadas por falsas interpretaciones de sueños y han tomado decisiones destructivas en sus vidas. Por eso, la Biblia enseña que los sueños deben ser sometidos a la prueba del Espíritu y de la palabra. No os apartéis de las palabras de mi boca. Guárdalas en lo profundo de tu corazón. Proverbios capítulo 4 versículo 21. Dios nunca dará un mensaje en sueños que contradiga lo que ya ha establecido en su palabra.
Para evitar la trampa de la mala interpretación, es fundamental pedir dirección en oración, si es necesario, buscar consejo de personas con madurez espiritual. Dios no es un Dios de confusión, y cuando Él habla, lo hace con propósito y claridad. El problema no está en el sueño en sí, sino en la tendencia humana a interpretar las cosas según su propio entendimiento en lugar de esperar en Dios. Malinterpretar un sueño puede llevar a tomar decisiones erróneas, alejarse del propósito divino o incluso caer en engaño. Por eso, es esencial aprender a discernir cuando un sueño viene de Dios y cuál es su verdadero significado. Dios sigue hablando en sueños, pero solo aquellos que buscan su guía con humildad y discernimiento podrán entender lo que Él realmente quiere revelar. A lo largo de la historia, Dios ha hablado a través de sueños, no solo a los personajes bíblicos, sino también a hombres y mujeres comunes, cuyas vidas han sido transformadas por una revelación divina mientras dormían. Cuando Dios decide hablar, su mensaje no deja a la persona igual. Un sueño de Dios puede marcar el inicio de un propósito, una advertencia que cambia el destino o una confirmación que llena de paz y certeza. Uno de los testimonios más impactantes en la Biblia es el de Jacob. En una noche solitaria, mientras huía de su hermano Esaú, Dios le mostró en un sueño una escalera que conectaba el cielo con la tierra, con ángeles subiendo y bajando. En ese momento, Jacob entendió que Dios no lo había abandonado, sino que tenía un propósito mayor para su vida. Al despertar, su perspectiva cambió para siempre. Ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis capítulo 28 versículo 16. Ese sueño lo llevó a confiar en Dios y a caminar bajo su dirección, convirtiéndose en el padre de las 12 tribus de Israel. El Nuevo Testamento también nos muestra cómo Dios usó los sueños para transformar vidas. José, el esposo de María, estaba a punto de abandonar a la mujer que amaba porque no entendía el milagro que estaba ocurriendo en ella. Pero en un sueño, un ángel le reveló la verdad. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo capítulo 1 versículo 20. A partir de ese momento, José dejó de temer y asumió su papel como protector del Salvador. Un solo sueño cambió su destino y lo llevó a ser parte del plan más grande de la humanidad. Pero los testimonios de transformación a través de los sueños no se limitan a la Biblia. A lo largo de la historia, Dios ha seguido hablando a su pueblo de esta manera. Muchos misioneros han recibido sueños que los han guiado a predicar en lugares donde nunca imaginaron. Hay testimonios de personas que han estado al borde de tomar una decisión fatal, pero un sueño les advirtió y les mostró un camino diferente. Otros han visto en sueños a Jesús llamándolos, llevándolos a entregarle sus vidas y a experimentar una transformación radical. En la actualidad, hay testimonios de personas que han recibido advertencias divinas en sueños y han evitado tragedias. Un hombre en una ciudad perseguida por la guerra soñó que debía salir de su hogar de inmediato. Al despertar, sintió que no podía ignorar esa advertencia y tomó a su familia para huir. Horas después, un ataque destruyó la zona donde vivía. Lo que parecía solo un sueño fue en realidad la voz de Dios protegiéndolo. Dios sigue usando los sueños para despertar corazones, dirigir vidas y transformar destinos. No son simples imágenes de la mente, sino mensajes del cielo con un propósito claro. Aquellos que han experimentado la voz de Dios en sueños saben que no se trata de una coincidencia, sino de un encuentro divino que cambia la historia de quienes están dispuestos a escuchar. La pregunta no es si Dios sigue hablando a través de los sueños, sino si estamos preparados para recibir su mensaje y actuar en consecuencia. Los sueños no son meras imágenes pasajeras ni ilusiones de la mente humana. A lo largo de la historia, han sido uno de los medios más poderosos a través de los cuales Dios ha hablado a su pueblo, guiando, advirtiendo y confirmando su propósito. Desde los patriarcas del Antiguo Testamento hasta creyentes de la actualidad, aquellos que han aprendido a escuchar y discernir los sueños de Dios han experimentado transformaciones profundas en sus vidas. Cada sueño que proviene de Dios tiene un propósito específico. No son accidentes ni casualidades,
sino herramientas divinas para revelar verdades que de otra manera permanecerían ocultas. Dios no habla en vano, y cuando envía un mensaje a través de un sueño, espera una respuesta. Ignorarlo es rechazar una oportunidad de dirección, protección o confirmación divina. Pero entender los sueños de Dios requiere más que emoción o curiosidad. Se necesita discernimiento, oración y una búsqueda genuina de su presencia. No todo sueño es un mensaje divino, y es peligroso interpretar equivocadamente lo que Dios no ha dicho. Por eso, la Biblia enseña a examinar todas las cosas y retener lo que es bueno. Dios nunca enviará un sueño que contradiga su palabra, y cualquier interpretación que no esté en armonía con la Escritura debe ser desechada. Los sueños pueden ser advertencias que salvan vidas, revelaciones que confirman destinos o respuestas a oraciones que parecían no tener solución. Pero para que cumpla su propósito, es necesario estar dispuestos a actuar en obediencia. Dios no da sueños para entretener, sino para transformar. Cada persona que ha recibido un sueño de Dios y ha seguido su dirección ha visto su vida cambiar para siempre. Dios sigue hablando en sueños hoy. Tal vez ya te ha hablado, pero has dudado en creerlo. Tal vez te ha advertido, pero has ignorado la señal. O quizás estás esperando una respuesta de Dios y no has considerado que la revelación ya te fue dada mientras dormías. Ahora es el momento de prestar atención. Es el momento de buscar su presencia, de pedir discernimiento y de actuar conforme a su dirección. Los sueños divinos no son solo historias del pasado. Son mensajes vivos que siguen cambiando destinos. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar y responder a lo que Dios tiene para ti? Si este mensaje ha resonado contigo, si alguna vez has tenido un sueño que te dejó inquieto, que sentiste que tenía un significado más profundo, o si crees que Dios ha hablado a tu vida a través de los sueños, no te quedes con esto solo para ti. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo contenido que te ayudará a entender los mensajes que Dios te envía, activar tu fe y descubrir verdades ocultas en lo espiritual. Déjame tu comentario contándome si alguna vez has tenido un sueño que sientes que fue una revelación divina. Quiero leerte y, si tienes dudas, juntos podemos encontrar respuestas. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Tal vez Dios quiere hablarle y tú puedes ser el canal para que reciba esta enseñanza. No dejes pasar la oportunidad de entender lo que Dios te está mostrando. Suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo video.